Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. ¿Y por qué es viva? Porque muchos ser viva. ¿Ah? Pues sí. ¿Pero por qué es viva? Porque da vida. ¿Por qué más? Porque trasciende con el tiempo. ¿Sí? ¿Hace cuánto la escribieron? ¿Esta mañana? Hace bastante ratico y todavía sigue vigente. ¿Es viva y qué? Y eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque se cumple, porque sí sirve. Y sirve con mucho. Y es más cortante que toda espada o filos. ¿Por qué? Porque es de papel y no se puede cortar con papel. ¿No? ¿Por qué? Es como espada. Porque hace un corte preciso, un antes y un después. Va al punto. Penetras a partir del alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser, a todas las áreas de nuestra vida, y cumple su efecto porque es viva y porque es eficaz. Y es necesario que entendamos lo que sigue. ¿Y qué? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es necesario que nosotros podamos ver que en la palabra de Dios encontramos respuesta a todo, inclusive a nuestros propios pensamientos y nuestras propias intenciones de nuestro corazón. Pero nos cuesta aceptar eso. ¿A qué edad supiste que la palabra de Dios es buena para ti? Es una buena pregunta. Porque desde chicos conocimos que la palabra de Dios existía. Y los más pequeños tuvieron de pronto ese privilegio de conocer más historias como tal de lo que pasaba o lo que sucedió con los profetas y todo eso. Pero nos quedamos muchas veces hasta ahí. En la escuela nos hablaban de que la palabra de Dios era un libro de historias bíblicas. Y ya. Y perdíamos de vista todo esto. Y vamos creciendo y entendemos o conocemos que debemos conocer de Dios. Busque de Dios, acérquese a Dios. Y uno empieza a ir a la iglesia. Y un día va a la iglesia y un día dice, ay, tan bonito que habla usted. Dice, no, es que es la palabra de Dios lo que dice ahí. Y uno, sí, qué bonito, qué bonito. Y el domingo nos prestan una Biblia y la leemos. O si era Dios en su celular. Pero ¿en qué punto, en qué momento de su vida realmente supo o se dio cuenta que la palabra de Dios es buena para ti? A tal punto en el cual uno realmente desee estudiarla, realmente desee leerla, conocerla, profundizar, escudriñar las escrituras. Porque no es lo mismo. No es lo mismo que uno el domingo venga y sí lee el versículo y de pronto lo resalta y ya, ahí quedó. O que de pronto uno está en el TikTok y aparece un versículo y uno lo escuchó y siguió. No es lo mismo que yo lea cuando me dicen lea, a que yo tenga el deseo de escudriñar la escritura, la palabra de Dios. Porque necesitamos entender y ver que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pensamientos tenemos hoy? ¿Qué pensamientos pasan por nuestra cabecita? ¿Qué intenciones tenemos hoy en nuestro corazón? Y hoy es el Día del Padre. Entonces uno como padre tiene muchas intenciones también. Todos tenemos buenas intenciones, a veces no todas son buenas. Pero en general uno espera que las intenciones de nuestro corazón sean buenas. Queremos lograr cosas, ¿cierto? Y lograr cosas buenas. Inclusive uno piensa de pronto a veces en uno mismo, pero también piensa en su familia. Cuando se es papá, la visión cambia bastante, porque ya se piensa es en quién, en los hijos, en darle la provisión, un hogar, un techo, todas las cosas que se requieren. Y vamos a buscar entonces el Salmo 127 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Nosotros queremos lograr
buenas cosas. Usualmente uno se proyecta a esforzarse, a trabajar, a estudiar, a luchar para lograr buenas cosas. Pero le pregunto, ¿se requiere esfuerzo o no? No hay que hacer nada, eso todo está hecho, ¿cierto? La plata ya está hecha, solo es salir a buscarla. ¿Sea así? Así se queda ir a buscarla, pero no está perdida. Está bien resguardada. Entonces nos toca esforzarnos. ¿Quién lee el verso 1 del Salmo 27, 127? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Le pregunto, ¿qué se requiere para construir una casa? El terreno, materiales, ¿qué más? Plata. Alguien que la construya. Sí. El diseño. ¿Qué materiales se necesitan? Ladrillo y cemento y ya, ¿cierto? Listo. Empieza a construir y verán qué montón de cosas aparecen en eso. Varillas. ¿Cuántas cosas no se necesitan? Le pregunto, el que la construye, ¿qué necesita para construirla? Que le paguen. ¿Qué más? Conocimiento. ¿Fácil? No. ¿Por qué no es fácil ese conocimiento? ¿Qué riesgos tiene construir una casa? Se le puede caer, ¿cierto? El solo terreno es fundamental para esa construcción de esa casa. Ustedes saben las casas que están construidas por acá, como en el borde de la montaña, y uno dice, ay, Dios mío, por Dios. O que están hacia la orilla del río. Dice, no, pero es que ese fue el terreno que me conseguí. Pero el riesgo. Y el que construye tiene que evaluar todas esas cosas. ¿Y eso requerirá esfuerzo? ¿Poquito o bastante? Depende de lo que uno quiera lograr, ¿cierto? Porque si yo no quiero esforzarme en construir una casa, pues pongo una carpa. ¿Sí? Clavo las 4 esquinas, una bolsa plástica y listo. Menos esfuerzo. ¿Pero vale la pena? ¿Y a largo plazo? No. De pronto si uno está de campamento. Pero pensar que esa va a ser... No. Que no tengo todo el dinero para construirla y empiezo a construirla. Y llega un punto donde, uy, me falta este pedacito de techo. ¿Qué pasa con el resto de la construcción? Necesitamos planear, necesitamos evaluar, conocer, saber, tener. Se requiere bastante esfuerzo. Pero nos falta ver lo espiritual. Porque toda la lista que hicimos, ¿qué cosas de los espirituales? No, que dinero espiritual, hermano. Ladrillo espiritual. Mire que nos cuesta, porque pensamos en construir una casa y pensamos en la casa como tal. Y la casa la construimos para tener una casa construida y ya. ¿No? ¿Cierto? ¿Para qué se construye una casa? Para habitarla. Para vivir en ella. Si es la casa de nosotros. Pero nos falta ahí ver ¿qué? Lo espiritual. Y eso es lo que nos suele pasar. Vemos lo material, pero no lo espiritual. Y vemos el milagro y no vemos el milagro espiritual. El privilegio de tener un techo sobre nosotros donde morar es algo hermoso. Pero uno no se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque siempre vivió en una casa. Cuando niño, el niño no se preocupa dónde vive. Le da igual. Si es una habitación, si es una casa, si es un apartamento, da igual. Porque no lo siente. Cuando ya empieza a trabajar, se da cuenta que tiene que pagar arriendo. Y los muchachos que viven en la casa con los padres dicen, no, yo les colaboro. 200,000 pesos ahí. Y se sienten como, oh, lo di todo. Antes debían devolverme, más bien le doy 100. O me voy. Váyase a ver si cobramos 200 en la casa para ir el botar con un parking. Y nosotros empezamos ahí sí como a valorar, pero lo material. Porque me voy de la casa y yo solo y me independizo y ya me quito ese problema encima.
Mis papás que molestan tanto. Y hago lo que yo quiera. Y el primer día cuando se da cuenta que el vaso que dejó sucio ahí encima de la mesa, al día siguiente le amaneció igual de sucio, no se desapareció y se lavó solo, como pasaba de repente. Cuando se da cuenta que tiene gripa y no hay quien lo acompañe, cuando se da cuenta que faltan tantas cosas, es que uno empieza a valorar lo inmaterial de eso. Y nos cuesta, porque siempre estamos pendientes es del milagro material. Señor, provéeme un buen trabajo para tener mi propia casa. Y vemos el milagro material. Pero su palabra dice: si Jehová no edifica de la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque cuántas casas bonitas con familias destruidas. Muy bonita la casa, pero el ambiente dentro de esa casa. ¿Cuántas casas bonitas a las que las personas no quieren llegar? Uy, no, yo no quiero llegar allá a la casa. Salen del trabajo tarde a propósito y dicen: Dios, tremendo. Pero ¿pasa o no pasa? Pasa, y lamentablemente es muy seguido. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica de la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es necesario que nosotros podamos entender que en la palabra de Dios encontramos eso que nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo necesito una casa, pero no es una casa para tener solamente un techo, para que no se me meta el agua cuando llueve. No es solamente donde guardar el televisor de 40 y pico pulgadas. Es lo que hago, lo que sucede, lo que acontece dentro de esa casa. Y necesitamos evaluar nosotros que dependemos de algo inmaterial para que ese material realmente cumpla su propósito. Y eso es Dios. Pero como nos cuesta ver lo espiritual, pues solamente vemos lo material. Uy, eso, pastor, ocurrió un milagro, miren. Iba a comprar el bulto de cemento a 20,000 y me lo dejaron a 16,000 y me alcanzó. Gloria a Dios, hermano, qué bendición. Pero eran robados, pero bueno, no importa. Nos quedamos viendo el milagro material y no lo espiritual, hermano, y nos cuesta, y nos cuesta. Pero es por eso. Ahí mismo dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Le pregunto, ¿qué se requiere para construir una ciudad? Ahora sí se puso grande el asunto, ¿sí o no? Uno como que le tira ideas a construir una casa, pero construir una ciudad, ¿qué se necesita? Ingenieros. Las personas, trabajadores, ¿cuántos obreros? El terreno, el presupuesto, los servicios públicos, toda la infraestructura de una ciudad. ¿La ciudad funciona como una casa? No, no, porque usted en la casa tiene un botiquín, pero en la ciudad debe tener ¿qué? Un hospital. En la casa de pronto tenga el garaje, pero en la ciudad necesita talleres y cuantas. Se necesitan muchas más cosas. Es mucho más grande. Bueno, y lo espiritual. Debemos ver lo espiritual, porque ya tenemos una ciudad construida donde estamos hoy. Y el Señor nos está invitando a que oremos por la ciudad a la cual Él nos hace pasar. Porque en su paz nosotros tendremos paz. Como anoche, partido a la final del Bucaramanga. Y todo el mundo con el corazón en la mano. Vamos 3-1, vamos ganando. Todo paz y felicidad. Y tú, 2 goles más y emparramos. Hay gente que es masoquista, hay gente que le gusta sufrir, como los que vieron el partido de Bucaramanga. Y anoche hubo ruido toda la noche. Y nos trasnocharon. Pero si no nos hubieran trasnochado, dormimos vivos. Porque en la paz de la ciudad, nosotros también tenemos paz.
Pero uno dice, trasnochamos, pero porque están contentos, estamos contentos, entonces no pagan. Pero si fuera por violencia o por algo terrible, hoy no estaríamos trasnochados y contentos, sino trasnochados y preocupados. Es necesario como ver lo espiritual del asunto. ¿Por qué? Porque me voy a vivir a Estados Unidos, ahora sí me voy por donde sea, me voy por el hueco como sea, pero me voy. ¿Y a dónde vas? Yo no sé ni cómo se pronuncia eso, pero allá voy. ¿Y hay una iglesia allá? Y pasa. ¿Cuánto tiempo hay aquí en Bucaramanga? ¿No? 3 meses, 6 meses, 1 año. ¿Y dónde se congrega? No he encontrado una iglesia. ¿Habrá una iglesia en Bucaramanga, hermanos? Sí. Hay varias, gracias a Dios. Yo anhelaría que en cada cuadro hubiera una iglesia, porque así todo el mundo tiene iglesia. Pero hay gente que no, se va al pueblo, se va a la ciudad, se va de una parte para otra, buscando una nueva ciudad, un mejor empleo, un mejor estilo de vida, incluso se van del país. Y en vez de encontrar eso bueno para su vida, encuentran solamente plata. Pues a eso me fui, a hacer plata. Y cuando tenga plata me vuelvo y yo mando plata desde allá. Y mejor dicho, salen todos los planes y están viendo lo material y lo espiritual. Es que hay gente que se va a lo que sea. Y eso suele pasar. ¿Por qué? Porque no estamos viendo lo espiritual. Entonces ya tenemos una ciudad construida, ¿o no? ¿Ya la tenemos construida? Sí. ¿En nuestra ciudad hay un hospital? Sí. Y hay parqueaderos y talleres y de todo. Puede que haya cosas más, cosas menos que en diferentes lugares. Pero en lo espiritual, ¿cómo están las personas en lo espiritual? Y en eso nos quedamos. Nos quedamos solamente en lo material. Porque aquí sí hay trabajo, aquí sí se hace plata, aquí sí hay donde ir. Y lo espiritual. Necesitamos ver lo espiritual. Verso 2. ¿Quién lo lee? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Yo me voy y así trabajo no sé cuántas horas, 3 trabajos, 2 trabajos, me toca comer en el tren, en el bus, en el metro, pero aquí lo que hay que hacer es rápido. ¿Pasa o no pasa? Sí. Y tanto lo espiritual como lo material empieza a deteriorarse, porque su vida espiritual empieza a ser nula. ¿Por qué? Porque si el domingo es el día de ir a la iglesia, pero no es que el domingo es el día del restaurante, es el día que más se trabaja, es el día de no sé qué, entonces ni más vuelvo a ir a la iglesia. Si tengo que coger un bus de un lado a otro y me gasto 2 horas metido ahí, yo que voy a ir a la iglesia si el servicio de la iglesia es 1 hora y media. Me gasto 1 hora para allá, 1 hora para acá, y más 1 hora y media, ya no es 1 hora y media, sino como 3, 4 horas. Entonces, no. Dios está en todas partes, entonces no hay ningún problema. ¿Dios está en todas partes? Sí. Entonces no hay ningún problema. Sí hay. Sí hay, bueno, y pasamos a ser esos cristianos de YouTube. Sí. Que el servicio está en la internet. Eso yo lo que hago es ver videos. Y listo. ¿Y eso es suficiente? ¿Por qué no sigue la misma enseñanza? Mire, si inclusive la iglesia donde usted está sentado en este momento transmite la enseñanza por internet, ¿eso es malo? Pero ¿por qué necesitamos congregarnos? Porque el Señor nos invita a que nos reunamos, a que nos encontremos. Nos creemos como los muchachos que ya no hablan con los amigos. ¿Se ha visto usted un restaurante cómo son las conversaciones fluidas ahora? Cada quien en la mesa con su propio celular y solamente hablan para mostrarse el meme. ¿Será que eso es lo que Dios quiere en las iglesias? Saquen sus celulares, hermanos, les vamos a transmitir la enseñanza de hoy. Bendiciones para todos. Chao. No, el Señor necesita que nosotros nos reunamos como una familia. Porque nos pasa o no nos pasa en la casa. Que uno quisiera que la familia se reuniera a hablar, a conversar. Cuéntame, hijo, ¿cómo te fue hoy este día tan espectacular que estuviste por primera vez en el colegio y cómo fue con tus amigos? Bien. Fin de la conversación. Y uno le insiste 1 semana, 2 semanas, o 3 semanas, o 1 mes, o 1 año, y las conversaciones siguen siendo así de fluidas.
El Señor nos está llamando a que nosotros como congregación nos reunamos porque necesitamos orar los unos por los otros. Porque su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Porque su palabra dice también que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos solos y aparte, ¿sí? Juntos en armonía. Porque ahí derrama bendición y vida eterna. Porque el Señor quiere reunirnos como una familia. Hay familias grandes y hay familias pequeñas, pero reunidos, juntos, unánimes. Y el Señor nos está mostrando eso. Pero nosotros estamos pensando solamente en lo material. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pan de dolores que le tocó sufrirlo y se comió una cosita de nada. No, trabajé todo el día y me gasté 20,000 en el corrientazo. Se le fue la mitad de lo que trabajó en el solo almuerzo y maluco. Hoy estaba crudo. Mire eso. Eso es en vano. ¿Por qué? Porque hay que esforzarnos o no. Sí. ¿Y hay que madrugar a veces? Oiga, sí, ¿no? ¿Hay que madrugar y hay que trasnochar? Sí. Sí, cuando toca, toca. Pero eso es en vano si no estamos buscando. ¿Le digo? Porque hay gente que sí trabaja muchísimo y se trasnocha viendo el partido de Bucaramanga. Pero es en vano si no estamos buscando lo espiritual. ¿Cuántos hogares ambos padres trabajan y el que se encarga del cuidado del niño es el televisor? Ya no es el televisor, ¿no? Antes decían eso. Ahora es el celular. Y en medio de esos dos era el computador. ¿Y qué está viendo el muchacho? ¿Qué está viendo la chica? Porque ¿qué pasa? El niño tiene 3, 4 años. Yo era inquieto, le da el celular y ya. Entra en modo avión de una vez. Se desactiva. Quietecito y calladito. De nada le sirve tenerle un gran televisor, un computador, un plan de celular, un celular buenísimo, si no vemos lo espiritual. Mire, termina diciendo, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Alguna vez se le dio el sueño en la noche? ¿Le ha tocado desvelarse? ¿Alguna vez le ha tocado buscar el sueño? ¿Y yo por qué estoy despierto? Bueno, va a tomar agüita a ver si esto es lo que va y se lava la carita, va al baño. Cuando vuelve, bueno, ahora sí a mí mira. Ya como bombitos. A veces sin saber inclusive por qué. Pero más tremendo cuando se sabe por qué. Uy, no he pagado la luz, no pagué la luz, no he pagado la luz. Y amanece con unas ojeras así, ¿no? Y no lo pagué. ¿Sirvió de algo esta noche toda la noche? No. No sirve. ¿Por qué? Porque Dios dice que a su amado dará Dios el sueño. Necesitamos depender de Dios. No he pagado la luz, no pagué la luz. Bueno, a dormir mañana me levanto temprano y me voy para el trabajo. O me voy a hacer tal cosa, o hago tal otra. Pero duermo en la paz de Dios, renuevo mis fuerzas y mañana arranco. Es irresponsable el uno o el otro. ¿Por qué no se queda despierto pensando qué va a hacer? Porque estando despierto y angustiado no va a pensar nada. Mas si descansa, de pronto se levanta y se le ocurre decir qué hacer. Claro, voy a ir donde este cliente que es mejor dicho. Voy a hacer tal cosa que es. Voy a definitivamente a buscar tal cosa. Nosotros necesitamos ver que debemos ver lo espiritual porque el respaldo de Dios es fundamental. Pero fundamental. ¿De qué le sirve desvelarse si de todas formas está despierto o dormido no va a cambiar nada? Lo difícil es que uno quiere estar dormido, pero no está dormido y no despierto. ¿Y cuánta gente no se la pasa despierta en la noche y no ora? Hombre, si se despertó en la noche y no tiene sueño, no se levante. ¿Por qué? Porque si se levanta, pues se despierta más. No es que yo me levanto porque me dan ganas de ir al baño. No, se levanta, se queda despierto, entonces va al baño porque ya está despierto, no siempre al revés. Pónganse a orar. No, pero si me pongo a orar me da sueño. Pues para eso es. Porque si está desvelado y está orando y le da sueño, pues duérmase, Dios lo entiende. Pero por lo menos aprovechó el tiempo.
pero es necesario que busquemos lo espiritual. Verso 3, ¿quién lo lee? Los hijos. Eso, casi todos nacimos deseados, planeados, ¿cierto? Planeados, pero por Dios será, porque las fechas no cuadran. Nosotros evaluamos y vemos que llegan los hijos. Los hijos se convierten en el motor a largo plazo. ¿Por qué? Porque deseamos el bienestar para ellos. Son bebés y queremos comprarle toda la ropita que haya. Y eso le regalan ropita y le compramos ropita y ¡ay, qué lindo! No, esa se la ponemos despuesito porque pongámosle esta y esta guardémosla para dentro de un mesecito y dentro de un mesecito eso no le queda. Y se le queda toda la ropita hace sin estrenar. Pero van creciendo y cada vez es más exigente, cada vez es más complejo. Pero nos queremos esforzar y queremos luchar por ellos, sacarlos adelante. Y queremos que estudien en un buen colegio, donde no peguen tan duro, donde no se escapen del salón, donde no se enamoren tan temprano, donde no les hablen de cosas raras, donde no les metan ideologías. Ay, Dios mío, y buscar un colegio complicado, un colegio que se parezca a lo que uno está pensando. Pero nosotros debemos ver que sí, está bien que el niño tenga las cosas. Y sí, le compro un teléfono porque definitivamente lo necesita. Tiene que hacer una tarea en el colegio y tiene que grabar un video. Yo no le voy a prestar mi teléfono porque me lo rayan. Ahora es necesario. En otras épocas el televisor era un lujo y ahora en todas las casas hay un televisor, aunque ahora casi no se usa. En otras épocas tener un computador era un lujo y ahora en todas las casas hay un computador por lo menos. En otras épocas tener un teléfono era un lujo y ahora todo. En pandemia uno está esforzándose para que el muchachito que está chiquito no tenga teléfono, pero no es que resulta que la clase era por teléfono. Entonces tocaba tenerle un celular o una tablet al niño. ¡Qué felicidad! Pero nosotros debemos evaluar que le estamos proveyendo cosas materiales a nuestros hijos, pero también les proveemos valores, ¿sí? Sea un buen muchacho, sea honesto, no diga mentiras, no robe, sea respetuoso, saluda a la profesora, venga. Y lo espiritual, si estamos encaminando a nuestros hijos hacia lo espiritual, venga, vamos a orar, venga, estudiemos la palabra de Dios. Papi, es que necesito comprar tal cosa. Bueno, vamos a orar y pedirle a Dios que nos provea para eso. Porque qué bueno es que uno se sienta así como mamá que... ¿Qué necesita, amigo? ¿Qué necesita? Se le tiene. ¿Qué necesita? Se le tiene. Y le damos todo lo que quiera. Y uno se siente... Yo sí lo digo, todo, mi hijo. Todo. Y el que tiene la mejor bicicleta, mi hijo. Tiene un iPhone 18. No han salido, pero ya lo tiene. Eso estudia en tal colegio. No es público, es privado. Esos felices pagando una matrícula costosísima. Creemos que son solamente las cosas materiales, inclusive las sociales, las comunitarias, todo lo secular, pero en lo espiritual, ¿sí? Si estamos orando con ellos, si les estamos predicando, hablando de Dios. ¿Por qué? Porque es más importante, hermanos, tener hijos espirituales. Qué bueno que nuestros hijos en la sangre, esos niños que están en la casa, los muchachos que están en formación, también crezcan en lo espiritual. Porque Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que si el niño quiere estudiar derecho o estudiar torcido, quiere estudiar derecho o quiere estudiar alguna otra carrera, pero que sea un instrumento en las manos del Señor. ¿De qué le sirve estudiar derecho y salir torcido, cierto? ¿De qué le sirve ser un excelente profesional si su vida está lejos de Dios? Si se va a corromper. No es que yo lo voy a mandar a la Universidad de Pamplona, porque allá es lo que hay bastantes universidades. Y si se nos desbarata el muchacho por allá. No, pero ya está grande, ya tiene que saber. Él ya debe saber. Si tiene las bases, si ha sido formado para eso, pues solamente que arranque. ¿O cuántos hijos espirituales tenemos? ¿A cuántas personas le hemos predicado? ¿A cuántas personas le hemos llevado el mensaje de Dios? Porque esos hijos son los que Dios nos está llamando a tener. Somos responsables como padres de nuestros hijos.
Pero el llamamiento es a ser hijos espirituales, a predicar, a llevar el mensaje de parte de Dios, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Lo estamos haciendo, porque incluso uno de muchacho está también llamado a eso, a predicar a los compañeros del salón. No, con el bullying que me hacen es suficiente. Ya que soy malo en fútbol, ya empiezo a predicar, ahora sí mejor dicho. No, es la formación espiritual la que nos va a permitir a nosotros vencer en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que no queremos ver. Está como raro, llegamos al psicólogo. ¿Sí? Y el psicólogo lo manda al psiquiatra. Y el psiquiatra lo devuelve a usted. Y quedó ponchado. No resolvió nada, peor. Nosotros necesitamos ver lo espiritual. Verso 4, ¿quién lee? Como saetas en manos del valiente, son los partidos de la juventud. Amén. Como saetas, como flechas en manos del valiente. Nosotros debemos proyectarnos para que nuestros hijos lleguen más lejos. Y eso es lo que hacemos usualmente. Si el papá llegó hasta el bachillerato, el hijo tuvo una universidad. Si el papá tuvo una universidad, el hijo hizo otra carrera y se pudo ir lejos y lograr más cosas. Esa es la meta, que vayan creciendo, que vayan avanzando. Y por eso es que nos esforzamos, por eso es que madrugamos, por eso es que nos trasnochamos, por eso es que comemos menos para darle más al hijo. Las mamás son más expertas en eso. Le dan la pierna de pollo al niño y se come el hueso. Nos esforzamos y luchamos porque nuestros hijos lleguen más lejos, pero deben ir ellos. O sea, deben irse. Porque vemos que el chico va creciendo y cuando ya no lo saluda a uno, eso del día del padre una chocolatina nomás, ¿en serio? Cuando vemos que pasó la euforia, ay, papá es quiero, te amo, papi, eso es como hasta los 5 años, después de los 6 para arriba ya. ¿Qué quiere ahora? Ahora quiere decirse la cosa. Y uno como padre desea abrazarlos siempre y tenerlos ahí y verlos crecer y que sean profesionales y todo lo demás, pero tienen que irse. La palabra dice que por eso el hombre dejará padre y madre, se hará una sola carne, pero hay que dejar a los padres. Pero ahora también pasa lo contrario, se van a ir a la casa de los suegros. ¿Y eso es para problemas? Siempre. Si convivir con los papás uno como muchacho es difícil, ¿cuánto más con los papás de no? Es imposible pensar que si yo vivo con mi suegra o con mi suegro no se metan en la relación. Imposible, usted lo haría también. Eso. Hay suegros de descansón. No, es que eso no se prepara así, hay que echarle más. Ay, yo lo preparo como quiero. Y hablando de cosas bobas, cuando hay una discusión, yo sí le dije a María Antonia que este tipo no es convenido. ¿Cómo hacemos? Nosotros necesitamos desarrollar el rol delante del Señor que nos corresponde. Y para eso necesitamos ser formados en Dios, que es lo que nos hace difícil todo el proceso. ¿Por qué? Porque queremos buscar de Dios cuando ya estamos casados con hijos o con quién sabe cuánto más problema encima. Y ahí sí esperamos solucionarlo y que Dios nos lo solucione así de una vez. ¿A qué edad supiste que la palabra de Dios es buena para ti? Bueno, usualmente dice tarde. Me hubiera ahorrado un montón de problemas. Me hubiera evitado un montón de situaciones complejas que estoy ahorita tratando de resolver. Pero es necesario que podamos ver que debemos conocer de Dios. Y entonces esos muchachos, estos hijos, tanto en la carne, hijos biológicos, como esos hijos espirituales, tienen que llegar lejos. Y muchas veces tendrán que irse para lograr desarrollar el potencial que Dios tiene para cada quien. Y eso nos cuesta. Porque miren lo que dice el verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, la maletica donde se guardan las flechas, de ellos.
No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y es que nosotros debemos estar llenos de hijos espirituales. Valga la aclaración, ¿no? En otras épocas era bueno tener muchos hijos. Y el abuelo de su abuelo tenía 10 hijos. Sus abuelos tuvieron 10 hijos porque esos 10 hijos todos tenían algo que hacer. En una finca, el niño a los 3 años, 4 añitos, no, 3 años, ya le echa maíz a los pollos. Ya tiene algo que hacer. Ahora no, tiene 20 y pico de años y todavía no tiene nada que hacer. Entonces ahora ya tiene un hijo, o menos, o sea, un perro. Entonces ahora es mi hijo de 4 patas. Tenemos un hijo, ¿sí? De 4 patas. ¿Por qué? Porque resulta que como la sociedad ha venido cambiando en el proceso de la ejecución de las cosas, nos damos cuenta que las situaciones más difíciles que son más hijos. Antes no, muchos hijos, mucha mano de obra, y todos los muchachos trabajan y todos tienen que hacer y todos hacen. Ahora no, ahora es muy difícil. Pero el llamado es a los hijos espirituales. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos hijos espirituales, tenemos gente de oración, gente que esté buscando la palabra de Dios, gente que esté buscando la presencia de Dios. Hombre, si en nuestra casa todos conocemos de Dios y todos buscamos de Dios, ¿cómo será el ambiente en la casa? Una bendición. ¿Y no habrán dificultades nunca? Sí. ¿Y nunca habrán problemas? También habrán problemas, pero hay cómo resolverlo. Pero si alguno no quiere conocer de Dios y todos los demás buscan de Dios, cuando hay un problema con ese, problema no. Y si no es uno y no todos, si es uno solito que conoce de Dios, ¿cómo se resuelven esos problemas en la casa? Y estamos hablando de poquitos, porque ahora las familias son poquitas. Poquitas personas, 3, 4 personas en la casa y un ambiente terrible, terrible. Necesitamos llenarnos de hijos espirituales, empezando por la casa. Pero nos cuesta, hermanos, porque no, yo quiero invitarlos a ahorrárselo. Lo que hacen es a uno hacer una cara así como de limón agrio. Pero es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra crianza. Porque usted le dice al hijo, vaya a la tienda y el hijo se pone contento. Ay, gracias por permitirme, oh Padre, ir a la tienda. Os lo agradezco. No, a no ser de que tenga alguien con quien encontrarse afuera. Pero ahora no. Recuerde que antes el castigo era hecho para la pieza, está castigado. Ahora el castigo es sacar de la pieza. No quiere salir. No quiere salir. ¿Ve? Haga una cara de felicidad cuando usted lo manda a lavar la loza. ¿Qué manda él a lavar? Y hay que seguirlo amando, aunque no quiera lavarlo. Hay que seguir haciendo. Y con los hijos espirituales no toca lo mismo. No, es que no quiere decirle, hermano, Dios le bendiga, y el domingo, lléveme a su iglesia, por favor. No, así no pasa. Así no pasa, como no pasa con los hijos. Es necesario estar ahí haciendo la tarea de lo que Dios ha establecido. Uno debe ser un gran ejemplo, porque ese es otro problema. Ahora los papás, como se portan mal, entonces no le exigen nada a los hijos. No, es más desordenado que mi hijo, entonces ¿cómo le va a exigir? Yo le dejo que él haga lo que quiera porque yo estoy portándome mal. Y pasa con los padres y los hijos biológicos, con los espirituales. Necesitamos andar firmes en el Señor porque necesitamos ser ejemplo y testimonio. Y aunque no se esté portando del todo bien, o cuando fuera muchacho hizo algo igual o peor, la autoridad está en uno de parte de Dios para exigir. Pero usted cuando joven no hizo lo mismo que el que. Sí, pero porque no tenía un papá que me dijera que eso no compré. O porque yo comprendí la palabra de Dios solamente cuando ya usted ha nacido. Es necesario que nosotros podamos llenar de amor, pero también de autoridad para hacer lo correcto delante de Dios y poder avanzar en el Señor, porque no es fácil. Bienaventurado el hombre que no se habla de ellos, no será avergonzado
cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Y los hijos espirituales son guerreros. Son flechas en las manos del valiente. Y necesitamos poder entender eso. Que si tenemos con quién orar, nos fortalecemos más. Tengo un problema, una situación difícil, pero resulta que en mi casa tengo con quién orar. Amor, oremos por tal situación. Oramos y nos fortalecemos. Y si podemos orar con los hijos, mejor aún. Y si podemos orar con los familiares, con la iglesia, nos fortalecemos en la oración. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. El enemigo no ha dejado de ser el enemigo, ¿o sí? Ya el diablo no hace nada. Sí. Sigue haciendo, lo que pasa es que no tiene más gente que le ayude. Cada vez es como más terrible el ambiente, Dios. Cada vez es como más difícil las cosas. Necesitamos soldados valientes en Cristo Jesús y los llamados a ser padres de esos hijos espirituales somos nosotros. Empecemos por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestras casas. Pero no es solamente hasta ahí, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, en la ciudad. Porque si Jehová no guarda de la ciudad, en vano vela la guardia. ¿De qué sirve que manden miles de policías a una ciudad si la ciudad está corrompida? Es necesario que nos demos cuenta que el cambio arranca desde el corazón, desde lo espiritual, porque lo material ya está. Lo material ya lo vemos. Necesitamos ver lo espiritual. Ahí mismo en Salmos 121. Vamos a leer el verso 1 al 4. Permítame, yo le leo. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Gloria a Dios. Porque Dios es nuestro verdadero Padre. Y yo donde celebro el Día del Padre hoy, lo vaya a estar. Dios es nuestro verdadero Padre. Nuestro Padre eterno. Nuestro Padre todopoderoso. Porque uno de papá sufre cuando quiere dar un regalo al hijo y no le alcanza. Pues yo pensaba comprar una bicicleta, pero resulta que la bicicleta ya vale. Y yo dije en enero que se terminaba el año, le daba la bicicleta. Y cuando le pregunté qué bicicleta quería, y para los pedales. Pero Dios no tiene esas limitaciones. Dios es todopoderoso, es eterno, es dueño de todo lo que existe. Y es nuestro Padre. A Él debemos clamar, a Él debemos pedir, a Él debemos buscar. Y no lo perdamos de vista. Pero creen, eso mi papá eso me trató más mal, yo que la acelerar nada. Eso mi papá era más desordenado, ese ni sabía mi nombre, siempre me decía el nombre de mi hermano. Inclusive me decía una voz. Eso no importa. Lo importante es que nosotros nos apersonemos de ese Padre espiritual, ese Padre eterno que tenemos. Porque Él se nos muere. Él está, mire, 24/7, todo el tiempo. Cuando usted está desvelado a las 4 de la mañana que se asoma y no ve a nadie en la calle, Dios está ahí pendiente. Dios está con nosotros todo el tiempo, todos los días, hasta el fin. Mire, dice que Él es nuestro socorro. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos da salvación, es el que nos da vida eterna, es el que nos ayuda, sin importar las circunstancias, las condiciones en las que estemos. Porque el papá de uno de pronto nunca estuvo. Me tocó aprender a jugar fútbol solo. Después ver a Bucaramanga, ser campeón. Pero nosotros tenemos un Padre celestial que es todopoderoso. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda
a Israel. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Porque gracias a Dios es que realmente hoy podemos estar seguros y confiados. Porque uno como papá quiere que su hijo confíe en uno, pero cuando le pide ese cuaderno que vale 20,000, bueno, le compro uno. Pero cuando es de bronce. Pero con nuestro Padre también tenemos lo espiritual. Porque a veces nuestros hijos también se nos salen con unas cosas que uno como que por Dios, y ¿yo qué respondo a eso? Pastor, ¿qué hago? Dios es nuestra respuesta, Dios es nuestra salida, Dios nos conoce y nos ama con amor eterno. Él es nuestro Padre. Oremos. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, grande y poderoso Dios, a ti la alabanza y la adoración, poderoso Rey. En tu gracia, en tu misericordia podemos estar plenamente confiados. Oh Señor Dios Santo, tú eres grande, eres majestuoso. Es tu bondad, Señor, en nuestra vida, Señor Dios Santo. Eres tú llenándonos, Señor Dios. Eres tú, Señor, nuestro Padre eterno. Gracias, Señor, por nuestros papás.